Estimados amigos, es un verdadero privilegio para mí tener esta nueva oportunidad de comunicarme con ustedes una vez más. Hoy, iniciando un nuevo ciclo de videos acerca de un tema, de un objetivo que el Señor ha colocado en mi corazón y que pues me mueve a hacerlo. Y es iniciar la lectura de las escrituras, la lectura bíblica. Y a que hagamos este trabajo, este ejercicio de adquirir conocimiento a través de la lectura juntos, a través de estos videos. La intención es leer, es comentar y también es hacer un estudio juntos, pues, porque en la medida que yo avanzo en la lectura junto con ustedes, yo también voy estudiando y voy investigando y voy adquiriendo algunos conocimientos, alguna luz adicional que pues es necesario compartir. La dinámica que quiero desarrollar con la lectura bíblica que les estoy presentando a partir de hoy es que, bueno, ustedes tomen sus Biblias, la versión que ustedes tengan. Yo voy a utilizar diferentes versiones si es necesario para la mejor comprensión de lo que se nos está tratando de decir en las Escrituras. Pero ustedes tomen la Biblia que tengan en sus manos y entonces acompáñenme durante la lectura, hagan sus anotaciones, coloquen en un cuaderno, pues, qué sé yo, las ideas que Dios les va presentando en su corazón, que les trae alguna, digamos, curiosidad de conocer más, de investigar más, de buscar claridad, clarificación en el punto. Y así pues, o también si el Señor les da una luz en cuanto a un mensaje que usted recibe en esa lectura, anótela también y pues trabaje en estas cosas, porque yo voy a hacer lo mismo. Después de que nosotros culminemos con la lectura bíblica, yo voy a hacer algunas ¿cómo se llama?, comentarios, ¿no? Y voy a traer algunos de los comentarios y cómo la escritura se revela dentro de mí. Eso es lo que quiero comentarles. Incluir en los comentarios, así como información histórica, definiciones importantes que tenemos que incorporar para poder adquirir también conocimiento, pues, ¿no? La lectura la vamos a desarrollar por capítulos. Vamos a comenzar con un libro, y bueno, vamos a ir desarrollando capítulo por capítulo en los diferentes videos que Dios, pues el Señor, nos dé la oportunidad de desarrollar y de completar. También es mi oración que el Señor nos permita completar el trabajo que ha iniciado en nosotros. Habiéndoles dado entonces esta introducción, comencemos entonces con la lectura del primer libro que les quiero presentar, que es el libro de Juan. Y entonces, antes de iniciarlo, también quiero darles una pequeña introducción acerca de este libro y algunos comentarios iniciales antes de iniciarnos, ¿no? Lo primero que les quiero compartir es ¿por qué Juan? ¿Por qué quiero comenzar este ciclo de videos con la lectura de Juan? Brevemente, quiero compartir con ustedes que cuando yo me entregué al Señor, ese mismo día el Señor me condujo hacia el libro donde podemos nosotros conocerlo. Y entonces yo, lo primero que hice cuando tomé este libro fue, que es la Biblia, me hice la gran pregunta de cómo hago, cómo yo quiero conocer quién es el Señor al que le he entregado mi corazón, mi vida, el control
de mi vida, ¿cómo hago yo para leer este libro? ¿Dónde está Jesús, Jesucristo? ¿Cómo hago para conocerlo? ¿Por dónde empiezo? Y yo recordé en ese preciso momento que yo estaba prácticamente no sabiendo, pero estaba hablando con Dios. Él mismo me iluminó y me dijo, comienza por el libro de Juan, acuérdate de las palabras, recordé las palabras que me dijo mi hijo en una oportunidad hace muchísimo tiempo atrás. Me dijo, mami, cuando vayas a comenzar a leer la Biblia, comienza por el libro de Juan. Y es que mi hijo estaba estudiando en un colegio que enseñaba pues la Biblia, acerca de la Biblia, ¿no? Entonces, recordé el consejo de Andrés y comencé entonces por el libro de Juan. Esa es la causa por la cual yo los invito a comenzar también, si ustedes como yo, que provienen del mundo occidental, donde nosotros hemos aprendido esta cultura, pues digamos, la cultura católica o cristiana y conocemos el nombre del Señor a través de esas religiones, comencemos entonces, porque somos llamados de afuera, comencemos entonces por el libro de Juan. Es mi recomendación. Usted puede comenzar la Biblia por donde usted desee, porque usted necesita escuchar la voz de Dios. Pero yo sencillamente estoy trayéndole, compartiendo con usted parte de mi experiencia. Entonces yo comencé con el libro de Juan y por eso comienzo con el libro de Juan. Algunos aspectos importantes antes de comenzar la lectura de Juan es que quiero decirles que el libro de Juan dentro del Nuevo Testamento es un libro que es específicamente diferente y esto es así, y esto lo han dicho los expertos. Realmente dentro del libro de Juan, y por eso lo hace tan especial, es un libro de carácter muy espiritual. Se nos presenta al Señor dentro de su carácter divino, su naturaleza divina. Y esto lo hace diferente a los otros 3 libros del Nuevo Testamento, que son los libros de Marcos, de Mateo y de Lucas. Estos 3 libros que acabo de mencionar se llaman sinópticos porque ellos presentan de alguna manera más o menos la misma historia, los mismos hechos que acontecieron con la venida del Señor. Entonces, por esta razón se llaman libros sinópticos, porque presentan la misma información, contienen el mismo mensaje, la misma historia o crónica, ¿no?, de lo que va sucediendo. El libro de Juan presenta la historia de la venida del Señor desde un punto de vista intensamente espiritual. Y entonces, bueno, esta es una información que es importante, me parece a mí, que ustedes manejen antes de iniciarse en la lectura de Juan. Quiero comentarles que el libro de Juan su fecha la fecha en la que se estima que fue escrito por su autor es aproximadamente alrededor del año 85 después de la venida del Señor. Y estas fechas son importantes reconocer porque es impresionante ver que los libros escritos después de la venida del Señor están datados, están fechados después del año 50, a partir del año 50, después de la venida del Señor, Jesucristo y Yeshua. Entonces, esta es una información interesante. ¿Por qué? Porque en esas fechas se produjeron hechos históricos importantes dentro del pueblo de Israel, como por ejemplo en el año
año 70 la destrucción del templo a manos del Imperio Romano. Y estas cosas son importantes saberlas en la medida que vamos entrando en el conocimiento histórico, en el conocimiento un poco, digamos, de lo que contienen las escrituras. Estos son puntos importantes que usted va a necesitar recordar en algún momento de su ¿cómo se llama?, de su lectura y de la adquisición de este nuevo conocimiento. Yo simplemente les doy una breve introducción. En algún momento tendremos nosotros que desarrollar esos puntos, pues, ¿no? Porque quiero traer hechos históricos y definiciones que sean importantes para que usted analice, para que usted comprenda, para que usted investigue, corrobore si lo que estamos estudiando aquí es así, es cierto, y bueno, y lo que el Señor le tenga a usted que iluminar, que mostrar dentro de su corazón y dentro de su mente, ¿no? El propósito del libro es escribir una carta a los israelitas dispersos en Mesopotamia y en los confines de la tierra, para enviarles la buena noticia y el relato de la venida del Mesías, es decir, del Espíritu de Dios encarnado visitando al pueblo de Israel. Ese es el propósito y la misión de esta carta de Juan. Juan, el discípulo amado del Señor, él mismo se llama a él mismo el discípulo amado de nuestro Señor. Entonces, bueno, a mí me parece que esta breve introducción es importante, la hago corta, y entonces, bueno, comencemos con la lectura del libro de Juan a través del capítulo primero. Busquen sus Biblias y comencemos entonces la lectura, busquen sus cuadernos, lápiz y hagan sus anotaciones. Comencemos entonces con la lectura del libro de Juan. Capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, conocido como Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en el Mesías por él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a la tierra. En la tierra estuvo, y la tierra fue hecha por él. Pero no todo el mundo le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, a los que creen en su identidad, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos que creen en Él no son engendrados de sangre, ni por la voluntad de la carne, es decir, ni tampoco por la voluntad de varón o hembra, sino por la voluntad de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito, del único Hijo del Dios Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan
Juan, el que bautizaba, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí fue antes de mí, porque estaba primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor, del Mesías. A Dios nadie le dio jamás, pero al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los practicantes de la religión judía enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Entonces él confesó y no negó, sino que confesó diciendo: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron: entonces, ¿quién pues? ¿Qué eres? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues entonces, ¿quién eres? Para que le demos una respuesta a los que nos enviaron de la sinagoga. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Entonces Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, no reconocéis. Este es el que viene después de mí, el que era antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día vio Juan al Señor que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que le conociese y fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Porque como yo no lo conocía, el que me envió, es decir, Dios, a bautizar con agua, él me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Ese es el que viene después de ti, al cual te he mandado a preparar el terreno. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando al Señor que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron al Señor. Y volviéndose el Señor y viendo que le seguían,
les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabbi, que traducido es maestro. ¿Dónde vives? Y les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día. Porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido al Señor. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo al Señor, y mirándole el Señor le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra o Pedro, ¿no? Como se usó como nombre. Al día siguiente, quiso el Señor ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Nataniel y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, al Señor, al Mesías, el hijo de José de Nazaret. Nataniel le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando el Señor vio a Nataniel que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Nataniel, ¿de dónde me conoces? Y respondió el Señor y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Nataniel y le dijo, Rabbi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió el Señor y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y allí termina la lectura del capítulo 1 del libro de Juan. Vamos a pasar entonces a hacer los comentarios. El primer comentario que quiero hacer es acerca del contenido de los versos desde el 1 al 3 y lo que contiene el verso 14. Leamos. Entonces dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos verbos nos hablan de la naturaleza divina del Señor, es decir, el verbo encarnado. Se nos dice que Él es el verbo creador, que fue Él desde el principio el que creó todo lo que existe. Entonces esto a mí me lleva a revisar lo que dice Génesis en el principio. Vamos al libro de Génesis, que en hebreo se dice Bereshit, y leemos el capítulo 1, versículo 1 solamente. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero qué interesante lo que nos está diciendo a nosotros aquí Juan. Nos dice Juan que en el principio era el verbo, no los cielos y la tierra, sino el verbo. Vamos a ver esto que yo les pongo aquí en pantalla, que es la traducción del hebreo al español de este primer verso del libro de Génesis. Dice así, y ustedes lo van a ver allí tanto en el español como en el
en hebreo, van a ver, que la exacta traducción de esa primera línea de Génesis dice lo siguiente: en el principio Elohim, es decir, Dios. Después de estas palabras aparecen dos letras que dice Aleph Tav, creó los cielos y la tierra. Es bien interesante y además una información bastante, sorprendente para mí, y por eso yo se las comparto. Estas dos letras que se nos presentan aquí son en realidad la primera y la última letra del alfabeto utilizado por Dios en aquellos momentos iniciales, ¿okay? Es decir, el alfabeto y la lengua hebrea. Aleph Tav. En el principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. Aquí nosotros podemos comprender un poquito mejor lo que nos está tratando de decir Juan cuando dice que el verbo era en el principio y por él todas las cosas fueron hechas. Esto es sorprendente, ciertamente. Es importantísimo para mí hacer este comentario y además agregar también que desde la Aleph hasta la Tav hay una serie de letras y sonidos que combinados dan origen a la palabra. Y la palabra creadora es Elohim, es Dios. Es decir, la palabra creadora es el Señor. Cuando nosotros leemos que Aleph y Tav son la primera y la última letra del alfabeto utilizado por Dios en aquel momento, esto nos lleva a nosotros a recordar lo que se dice en Revelaciones, en Apocalipsis, que nos dice que el Señor es el alfa y el omega, que es el principio y el fin, que Él era y es, como nos dice Juan aquí, en el versículo 15 y además también en el versículo 30, veamos lo que dice. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Y como nos dice en el versículo 30, nos dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Hemos leído lo que hemos leído, venimos leyendo la Biblia desde cierto tiempo, tenemos algún contacto con las Escrituras, sabemos que el Señor clama ser el principio y el fin, el alfa y el omega, porque es la traducción que se hizo del griego de la Aleph y la Tav, a la cual Juan nos está llevando a recordar las primeras escrituras que dicen que en el principio fue Aleph y Tav. Cuando yo hago este análisis y empiezo a reflexionar sobre el Aleph, la Tav, el principio, el fin, el alfa y el omega, yo soy el que era, el que es y el que será eternamente siempre, se nos está diciendo, Juan nos está tratando de transmitir y recordar que Dios es uno, es el mismo. Esto lo que quiere decir es eso, que Dios es el que era desde el principio, que es el que es y es el que será. De que la visita del Mesías es el Dios mismo, que es desde el principio el Dios creador, que viene a visitar a su pueblo y que será siempre el mismo Dios. Él es uno solo. Recordemos Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Y nosotros podemos ver, vamos a leer el Shema, entonces en español, que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así lo pueden ver ustedes en pantalla. Escucha, Israel, el Señor uno es. El Señor es uno solo. Uno, desde el principio hasta el fin. Entonces es bellísimo el mensaje que nos está trayendo Juan en estos primeros versos, donde nos dice que el Verbo creador fue encarnado en el Señor, en su venida. Él es el Mesías, nos está diciendo este primer capítulo. Él es el Mesías, Él es Dios en la tierra, Él es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ese es el primer comentario que les dejo para que ustedes lo analicen, lo piensen, recapaciten, lo lean, se tomen su tiempo en comprenderlo, porque yo tengo que de alguna manera pues manejar un poco aquí el tiempo y hacerles el planteamiento para que ustedes vayan, reflexionen, investiguen y conozcan de primera mano si esta información es cierta o no. Chequen toda la información que les estoy dando. Voy a pasar entonces al segundo comentario que les quiero traer acerca de la lectura del libro de Juan. Entonces, bueno, el segundo comentario que quiero hacerles y presentarles es acerca del contenido en los versículos 5 y 9. Leamos entonces. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquí Juan, quien escribe este libro, pues, o estas cartas, nos dice que el Señor es la luz. No solamente se refiere a la luz creadora que era desde el principio, el Verbo creador desde el principio que trae su luz creadora, y entonces comienza pues toda la obra de la creación, sino que se está refiriendo también a este momento histórico en el que el Mesías está visitando al pueblo de Israel. Dice que viene al mundo en el cual habita la tiniebla, la falsedad, la maldad, la rebeldía al Dios único. Y por esto yo quiero traerles a ustedes lo que dice el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 2 al 7, cuando el profeta Isaías nos dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces, para concluir también este punto, es interesante mencionarles para la investigación de ustedes, es que dentro de la mística judía se reconoce muy abiertamente que Dios es luz, que las letras hebreas, que son el verbo que se utiliza, que utilizó Dios para crear, son luz
llenas del poder creador y del intelecto divino de Dios en su forma, contenido y significado. Y esto es interesante mencionarlo porque realmente los cabalistas serios pues son judíos ortodoxos. Ellos practican pues la religión judía en toda su extensión. Y entonces son personas con una mística y una información, una riqueza de información muy importante, de la cual hay que también considerar, pues las enseñanzas, algunas enseñanzas que ellos nos dan, con el respeto a no caer en religiones, ¿no? Esto, bueno, desde mi punto de vista. Esto simplemente en cuanto a la luz. En conclusión, lo que les quiero decir es que Juan nos está presentando de que la misma luz, el mismo verbo, la luz, la claridad, la verdad, la gloria de Dios se estaba presentando, estaba visitando la tierra en este preciso momento en el que llega pues el Mesías al pueblo de Israel, para el cual él estaba preparando el terreno. Entonces, investiguen ustedes un poquito acerca de esto y lo que quiere decir esto, y bueno, continuamos con el siguiente comentario. El tercer comentario que quiero presentarles es simplemente a nivel informativo, puesto que se dice en el versículo número 19, dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos, es decir, los que practicaban la religión judía, enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Porque de aquí en adelante nosotros nos vamos a encontrar con estos términos: levitas, sacerdotes, fariseos, escribas, saduceos, etc. Quiero simplemente presentarles a ustedes información, la cual ustedes también pueden corroborar y pueden investigar. Simplemente definiciones importantes para nosotros absorber, estudiar mejor, comprender lo que se nos está explicando en los textos bíblicos. Entonces, aquí leo información que he extraído de aquí y de allá, pero vayan ustedes y hagan ustedes sus propias investigaciones. El primer concepto que quiero presentarles es levitas. La tribu de Leví, cuyos integrantes son los llamados levitas, es una de las 12 tribus de Israel. Se trata de los descendientes de Leví, el tercer hijo de Jacob. La Biblia nos cuenta que los levitas fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo, el lugar donde estaba la presencia sagrada de Dios, y luego del templo de Jerusalén. Eran los únicos designados para el servicio del tabernáculo, donde ejercían ministerio desde los 25 hasta los 50 años de edad. Después de esta edad solo podían servir con sus hermanos para hacer la guardia, pero no para el ministerio. Fueron tomados para el servicio de Dios en lugar de los primogénitos y fueron dados a los sacerdotes para ayudarlos. Moisés y su hermano Aarón fueron levitas. Según la Biblia también, Miriam, Samuel, Ezequiel, Esdras y Malaquías fueron descendientes también de la línea de Leví. Aarón fue consagrado como el primer sumo sacerdote de Israel, y sus descendientes, también levitas, todos ellos constituyeron una auténtica clase sacerdotal conocida como Coaní. Los levitas no poseían tierra ni heredad, puesto que su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén: la adoración, alabanza, sacrificios, ofrendas y otros. Aunque no poseían tierras, los levitas vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el templo. Una parte de ellas era destinada a los levitas, quienes las tomaban para sus propias necesidades.
Históricamente, los levitas fueron la clase sacerdotal del judaísmo y poseían derechos exclusivos para aprender y enseñar la Torá a las demás tribus. Quiero ahora leerles la información que tengo acerca de quiénes son los fariseos. Los fariseos en hebreo significa separado o separatista, personas separadas para el sacerdocio, ¿no? Ellos aparecen en el siglo III a.C., después del exilio a Babilonia. ¿Okay? Son sacerdotes israelitas y en su mayoría eran hombres de negocio de la clase media. Ellos conforman lo que es la monarquía sacerdotal. Es un grupo político religioso, pues ellos eran los que controlaban las decisiones en el Sanedrín. Eran populares en el pueblo, fueron practicantes de la Torá y de las leyes rabínicas conocidas como el Talmud. Contribuyeron en el nacimiento del cristianismo, pues se adaptaron también a las exigencias del Imperio Romano. De los fariseos surge la doctrina ortodoxa de la línea rabínica, que son los que redactan las leyes del Talmud. Lograron que los judíos aceptasen sus interpretaciones de la ley de Moisés. Ellos oficiaron los cultos diseñados por ellos mismos. Los fariseos concedieron a la ley oral, es decir, las tradiciones que se escribieron en el Talmud, ellos les concedieron la misma importancia que a la palabra de Dios escrita en la Torá. Las practicaban y las enseñaban a practicar. Se mantuvieron hasta después de la destrucción del templo en el año 70, objetaron la rebelión que produjo la destrucción y fueron los responsables de recopilar la Mishnah en la ley oral escrita. Los fariseos tenían algunas creencias, de las cuales conocemos las siguientes. Dios controla todas las cosas, creen en la resurrección de los muertos, creen en la recompensa y castigo después de la vida, creen en la existencia de ángeles y demonios. Entonces esto es a manera resumida lo que les presento, pero ustedes pueden, por supuesto, investigar muchísimo más. Un tercer concepto que les quiero presentar es el de los escribas. Los escribas son los que se hacen expertos intérpretes de la ley de Moisés. Es una especie de grupo de intelectuales letrados que conocen el libro de Moisés y las tradiciones. El escriba era una persona que se especializaba en trabajos relacionados con la escritura de documentos. Eran funcionarios especiales para registrar las crónicas, redactar cartas y comunicaciones a reyes o personajes de importancia. Saber escribir y leer era un gran privilegio en la antigüedad. Eran capaces de preparar un documento de venta, una carta de divorcio, una petición al rey o lo que fuese. Eran personas de alto rango y los reyes tenían sus propios escribas, como vemos en el caso de David. El oficio se heredaba de padre a hijo. Por ejemplo, Esdras es descrito como escriba, diligente en la ley de Moisés y versado en los mandamientos y en sus estatutos a Israel. En la época del Señor se les llamaba también doctores, doctus, con tratamiento de rabino, porque eran responsables de enseñar las escrituras y las tradiciones. Los escribas y los fariseos siempre buscaban de tomar o acusar al Señor por alguna palabra. Los escribas eran los más estudiosos y expertos en la ley de Moisés. Desarrollaron tradiciones adicionales a la ley de Moisés y en su mayoría eran fariseos.
Es decir, se combinaba el escriba, la profesión del saber escribir e interpretar la ley con el aspecto religioso del fariseo como sacerdote. Un siguiente concepto que les quiero presentar es el concepto de los saduceos. Los saduceos también eran sacerdotes de Israel, pero esta línea era la línea de los aristócratas ricos que mantenían posiciones de poder, como por ejemplo los jefes sacerdotales, los sumos sacerdotes, y ocupaban la mayoría de los 70 cargos en el Sanedrín. Trabajaban para mantener la paz con Roma, aceptando las decisiones del Imperio Romano. Estaban más ocupados en la política que en sus propias funciones sacerdotales. Por ser la clase privilegiada, rica, no se relacionaban muy bien con la clase baja o con los hombres comunes, quienes se las llevaban mejor con los fariseos, que eran más populares entre las masas. Los saduceos consideraban que solo la Torá era de Dios. Trabajaron arduamente para preservar la Torá, especialmente de Génesis a Deuteronomio. Sin embargo, su punto de vista doctrinal contradecía las escrituras en lo siguiente, a saber, eran extremadamente autosuficientes al punto de negar la intervención de Dios en los asuntos de la vida diaria, y en segundo lugar, negaban la resurrección de los muertos. Negaban la vida después de la muerte, sosteniendo que el alma perece con el cuerpo y que no hay castigo o recompensa después de la vida en la tierra. Negaban la vida espiritual, es decir, la existencia de ángeles y demonios. Sin embargo, se unieron con los fariseos para conspirar contra Cristo, y se entiende que dejaron de existir en el año 70 después del Señor, después de Cristo, cuando Roma destruye el templo. El siguiente concepto que quiero compartir con ustedes, como para que vayamos aclarando conceptos y yo recordando también en mi memoria muchas cosas, es el concepto de quiénes son los publicanos. Los publicanos no eran religiosos, sino que eran los recaudadores de impuestos del pueblo. Eran como los tax collectors, los recaudadores de impuestos del pueblo, y eran básicamente empleados de los romanos y odiados por el pueblo. Era una especie de profesión, de trabajo que había en ese momento. Entonces, bueno, esta aclaración la hago por lo que pues dice acá en el versículo 19, y yo espero que esto les sirva de información, adquisición de conocimiento, que nos va a servir siempre en la lectura y en la lectura y en el avanzar en cuanto a qué es lo que se nos dice, cuál es el contexto dentro del cual el Señor está hablando y a quiénes les está hablando cuando se dice fariseos, seduceos, escribas, etc. ¿Ok? Paso entonces al siguiente punto que les quiero presentar para el análisis. Y bueno, y el siguiente punto que quiero presentarles es acerca del bautismo. Y en esto tenemos nosotros que tener mucho cuidado con respecto a lo que se nos quiere decir en las escrituras para que no nos confundamos con lo que se nos viene enseñando en las diferentes iglesias y en las diferentes religiones. Por ejemplo, se nos enseña en la Iglesia Católica que el bautizo con agua que ejecutan esos sacerdotes de esas iglesias es suficiente garantía de ir al cielo después de la muerte. Una persona, según ellos, que recibe ese pequeño lavado o esa agua que se le coloca en la cabeza o en donde sea a la persona, es suficiente para que esa persona vaya al cielo. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Protestante, que nace de la división, que ya sabemos,
enseña, ¿okay?, que le dice a las personas que si usted cree en el Señor, entonces lo bañan, lo meten en sus piscinas de agua y les dicen que ya son salvos solamente por creer. Pero nosotros tenemos que hacer una distinción entre lo que se nos está diciendo en Juan y lo que se está presentando hoy. Estas iglesias que yo llamo organizaciones religiosas con fines de lucro le quieren hacer creer a usted sus doctrinas y sus poderes bautismales y salvadores. Le enseñan a usted que el Señor fue bautizado por Juan, así como cualquiera de nosotros, como la gente sin mandamiento en el corazón. Y eso es absurdo, porque esto lo que busca es confundirlo a usted en cuanto al carácter divino de Dios en la tierra, visitando al pueblo de Israel. Tenga muchísimo cuidado con estas cosas. Por eso, en cuanto al bautismo de Juan, lo que nosotros vemos aquí, y se puede explicar de esta manera, es que Juan Bautista, Bautista se le dice porque estaba bautizando pues con agua. Juan recibe el mandato de Dios de llamar a la gente de Israel al arrepentimiento. Entonces los que se arrepentían eran bañados o lavados con aguas. Es decir, se hacía una especie de ritual de limpieza. Juan estaba preparando el terreno del corazón de estos individuos para que recibiesen al que había de llegar, de venir, que iba entonces también a bautizar, ya no con agua, sino con el Espíritu Santo, es decir, con el Espíritu proveniente de Dios. El trabajo y la obra de Juan Bautista estaba llegando a su fin, pero como él mismo ni siquiera sabía quién era aquel para el cual él estaba preparando ese terreno, ese camino, fue que Dios le dijo: mira, lo estás preparando para aquel en el que tú veas bajar, descender el Espíritu. Entonces, cuando tú veas esto suceder, ese es aquel para el cual tú estabas preparando al pueblo. Entonces, su testimonio como profeta es sumamente importante porque él era muy respetado y valorado por el pueblo. Fíjense ustedes que todo esto sucede afuera de la sinagoga. ¿Cómo se llaman? Los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, ellos no estaban llamando a la gente al arrepentimiento, no estaban ya haciendo rituales de purificación para preparar al pueblo para el Mesías. Sin embargo, Juan Bautista sí lo está haciendo. La gente iba a escuchar a Juan el Bautista, a aceptar su llamado al arrepentimiento y hacer ese baño como símbolo, ¿no?, de haber recibido ese mensaje. Eso es muy bonito lo que estaba haciendo Juan. Por eso es que el Señor le dice: hazlo conmigo también, porque yo quiero testificar también de que tú eres profeta y de que lo que tú estabas haciendo era digno, era justo, era bueno. Yo les presento aquí que también es importante ver que el Señor nos dice que Juan Bautista es el Elías esperado por los judíos religiosos. Pues ellos tenían muchas similitudes, y vean ustedes aquí los versículos, yo se los pongo para que ustedes los vean. Se vestían de manera igual, y además de esto, ellos vendrían antes del Mesías. Entonces el Elías que estaba esperando esta clase de sacerdotal vino en la figura, en la persona de, de Juan el Bautista. Así como el Señor vino en la persona de Jesucristo, del Mesías. Pero, bueno, los judíos religiosos, los expertos en las Escrituras, ni reconocieron a Juan Bautista como profeta, ni mucho menos al Señor como Mesías, porque estaban muy concentrados en los negocios religiosos y en aplicar la ley talmúdica, es decir, las tradiciones rituales y las obligaciones creadas por esa clase sacerdotal, que, bueno, se les olvidó el cometido por el cual, o las obligaciones o las responsabilidades que ellos tenían como iglesia, pues como sacerdotes. Bueno,
estamos viendo que todas estas cosas están sucediendo fuera de las iglesias, fuera de las sinagogas, ¿no? Y qué interesante es ese punto, ¿no? Entonces, pero bueno, para mí, cuando yo leo algo en la Biblia, siempre trato de extraer cuál es el mensaje para mí en lo personal. En lo personal, hermanos, para mí el mensaje importantísimo es el arrepentimiento. Ese llamado todavía es válido y está vigente. Entonces, arrepintámonos. ¿De qué? Bueno, leamos los mandamientos. Vamos a pasar al siguiente punto entonces. El siguiente punto que quiero mencionar es en cuanto al llamado de los discípulos. Es bellísimo este punto, ¿no? Entonces, lo primero que les quiero comentar es que los que son sus discípulos dicen, hemos hallado al Mesías. Son personas que lo reconocieron porque lo estaban esperando. ¿Por qué los estaban esperando? ¿Y quiénes eran estos? Este era el mismo pueblo que había recibido el mensaje de Juan el Bautista. Eran aquellos que se habían arrepentido y habían sido bañados en agua por Juan. Estos eran los discípulos a los que Juan el Bautista enseñaba afuera de la iglesia, de la sinagoga. Esta gente era la que tenía el interés de oír a Juan y tenían la esperanza de que venía otro, más grande que él. Sus discípulos son israelitas. El Señor dice, israelitas verdaderos, en donde no hay engaño. Esto lo vemos aquí en Juan 47. Y además también que en el remanente del Señor, en el remanente de Israel, no hay engaño. Esto es hermoso. También es hermosísimo saber que el Señor es quien escoge a sus discípulos. Él mismo los llama. Él escoge a sus alumnos, a sus íntimos, a sus amigos. Él dice, porque los conoce, los conoció, los vio desde antes. Él sabe quiénes son, qué hacían, dónde estaban, qué había en sus corazones. Él dice, en donde hay verdad y no hay mentira, como en el caso de Nataniel, por ejemplo. Y esto a mí me hace reflexionar en lo siguiente. Hermanos, tenemos conciencia de que Dios nos está observando. Yo sé que sí, porque el que me está oyendo tiene mucho interés de conocer a Dios. Él sabe lo que nosotros estamos haciendo, sabe lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, por lo que estamos pasando. Y en función de esto, entonces, nosotros poder ser llamados a ser uno de sus discípulos, uno de sus alumnos, una de sus ovejitas que le seguimos. Porque hemos escuchado también el mensaje de Juan, hemos comprendido errado el mensaje de Juan. Seamos remanentes entonces del Señor. Yo concluyo esto con que ustedes, si es posible, reunirse con otras mujeres, con la familia, compartir la lectura, hagan sus propios comentarios. Yo comprendo esto de aquí, busquen la historia, busquen definiciones, comprendan, lean detalladamente para comprender lo que se dice allí, lo que se nos está diciendo aquí. Y esa es la verdad. Y recuerden un principio fundamental. Las Escrituras explican las Escrituras. Siempre. Por eso, insisto, nosotros necesitamos saber que el fundamento del Nuevo Testamento se encuentra en el Antiguo Testamento. Y por eso es importantísimo el primer capítulo de Juan, que nos lleva a Génesis y nos dice, Él fue el primero. El verbo estuvo allí y a partir del verbo, que es el mismo Dios, se hizo y se creó todo lo que existe. Ese es uno de los mensajes más importantes de este capítulo. Entonces, bueno, yo los dejo y con el favor de Dios podamos reunirnos entonces para el siguiente capítulo, que sería el capítulo 2 del libro de Juan. Muchísimas gracias por su atención, y bendiciones.